El oscuro y escalofriante rencor de mi hermana. Secretos malditos expuestos en brujería siniestra. La tarde caía pesadamente sobre el barrio periférico. Sombras alargadas se deslizaban entre las casas descoloridas. Matías, un joven de 24 años, regresaba cansado del trabajo en la construcción. Su mente, llena de preocupaciones, solo anhelaba ver a su hermana Lucía, quien siempre iluminaba su hogar austero. Pero ese día, una sensación inquietante lo envolvía. Al cruzar la puerta, percibió un aire extraño, como si la casa suspirara, temerosa de revelar su secreto. Lucía estaba ahí, en su habitación, pero no era la misma. Sus ojos, normalmente brillantes, ahora parecían ventanas a un abismo oscuro. Se movía inquieta, sus manos temblaban, y, al mirarla, Matías sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Las pesadillas de su hermana se habían hecho más frecuentes, y el silencio en el aire parecía gritar la verdad que ambos temían. Él sabía que algo oscuro la consumía, pero su lealtad la protegía. ¿Qué podría haber en el corazón de aquella niña que tanto había amado? Casi 2 décadas de amor fraternal ahora parecían insuficientes ante un mal que acechaba. Fue entonces que lo vio, un rastro de objetos extraños en su habitación, muñecos de trapos rotos, velas negras derretidas y un olor a hierbas que nunca había sentido. Matías se sintió impotente, como si las cadenas del pasado lo atraparan, el miedo de lo desconocido apretándole el pecho. No podía llamar a la policía. Las autoridades en su barrio eran un chiste cruel, una farsa digna de sus peores pesadillas. La única salida que le quedaba estaba en la memoria de su abuela, quienes susurraban sobre doña Carmen, la bruja del vecino. Doña Carmen era una figura temida y venerada, la única que se decía tenía poder sobre lo que acechaba en la oscuridad. Cuentos de su magia habían atormentado su infancia, de venganzas ancestrales y secretos malditos desatados por el rencor. Un eco de advertencias que resonaban en su mente con cada paso dado en busca de Lucía. El rencor es un eco que siempre regresa. La frase le susurraba al oído, ensanchando el miedo que ya lo envolvía. Esa noche, el barrio se presentaba más aterrador que nunca. El viento chillaba entre las calles, llevando ecos de risas inquietantes que no le pertenecían. Matías se preguntaba si a sus vecinos les pesaban los mismos secretos. Cada puerta cerrada y mirada esquiva despertaban su desconfianza, ahogándole el corazón. Cuando finalmente se atrevió a enfrentar a doña Carmen, la anciana lo miró con una sonrisa perturbadora que le heló la sangre. El rencor de tu hermana es más profundo de lo que imaginas. Si deseas salvarla, debes estar listo para pagar el precio, murmuró. Matías sintió sudor frío en su frente. La desesperación se apoderaba de él. La sombra de su hermana ya no se parecía en nada a la de antes. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Las palabras de doña Carmen reverberaban en su mente. No mires atrás, tu tiempo se agota. Mientras la neblina de la noche envolvía su casa, un murmullo, como un canto lejano, comenzaba a crecer. La última pista era una fotografía vieja, de Lucía jugando con un muñeco que parecía tener vida propia. Pero en la imagen no había felicidad, solo una eterna advertencia. Sin poder contenerse más, Matías miró hacia la habitación de Lucía. Una sombra se asomó tras la puerta. No era su hermana, sino algo que se había alimentado de su dolor.
Las risas escalofriantes resonaban en el aire y su corazón latía con la fuerza de un tambor de guerra. Matías entendió que se acercaba a un abismo del cual podría no regresar. ¿Qué oscuro secreto desataría la maldad que habitaba en su hogar? Una risa burlona se oía en la noche, y la pregunta final lo persiguió. ¿Podría realmente salvarla o ya era demasiado tarde? La respiración de Matías se hacía cada vez más entrecortada, mientras la sombra tras la puerta parecía cobrar vida. Una figura oscura, distorsionada y retorcida se dibujaba, y el bullicio de risas siniestras se intensificaba, como si el mismo ecosistema de su hogar se burlara de su fragilidad. A través de la penumbra percibió el contorno de lo que alguna vez fue Lucía, pero ya no había vestigios de su hermana. ¡Lucía!, gritó en un arranque de terror y desesperación, pero la sombra solo se encogió y comenzó a acercarse, un movimiento lento pero decidido, como un depredador acechando a su presa. El corazón de Matías latía como un tambor. Se aferró a la puerta, temiendo atravesarla y encontrarse con lo que había dentro. Recordó las palabras de doña Carmen: debes estar listo para pagar el precio. Pero, ¿qué precio podía ser tan alto como perder a su hermana? La imagen de Lucía con el muñeco en la mano se le fue apareciendo en la mente, como un mal sueño que no podía escapar. De repente, la neblina se espesó y el aire se volvió denso, casi palpable. Con cada segundo que pasaba, la risa se intensificaba, resonando con ecos que parecían venir de todas partes. Cerco de sombras y risas acosaban su mente. Resolvió encarar lo que acechaba en su hogar. Armada de valor, cruzó el umbral de la habitación. La oscuridad se lo tragó casi de inmediato. Por un instante no vio nada, pero luego sus ojos se ajustaron. Sobre la cama, entre los restos de muñecos rotos, Lucía estaba allí. Su rostro pálido y sus ojos, vacíos como el cielo en una noche sin estrellas, no mostraban señales de reconocerlo. Sus labios murmuraban palabras ininteligibles, un canto ancestral que le heló la sangre. Matías, llamó una voz que parecía resonar desde muy lejos, pero con un tono que no era el de su hermana. Entonces, los objetos en la habitación comenzaron a moverse sin contacto. Las velas titilaban, llevándolo a recordar historias de terror que solía escuchar de niño. El rencor no se apaga, solo se transforma. Se repetía en su mente. ¿Qué has hecho, Lucía? No pudo evitar preguntar, su voz quebrándose en la angustia. Busqué poder, contestó con un eco lejano, con una voz que parecía venir de otros mundos. Hice un pacto. Las palabras de su hermana se arrastraban, como si un milenario horror se apoderara de su ser. En ese momento, una ráfaga de viento helado apagó las lágrimas de Matías, llevándose consigo el último aliento de esperanza. De pronto, la habitación se oscureció aún más, y una presencia se hizo sentir, como si una fuerza invisible estuviera tratando de arrebatarle algo muy valioso. La risa retumbó de nuevo, ahora rodeando a Matías como si estuviera tramando su caída. Retirándose de los escalofríos que le recorrieron el cuerpo, Matías encontró por fin el coraje para dar un paso adelante. Tenía que salvar a su hermana, pero no sabía si lo que había dentro se podía rescatar. Se acordó del muñeco que había visto en la fotografía, ese que Lucía solía querer. Era el único hilo que conectaba a la niña dulce que conocía con esta entidad oscura. ¿Dónde está el muñeco?, preguntó. Su voz sonaba diferente, como si reconociera el peligro en el aire. Lucía se llevó una mano a la cabeza, como si luchara por recuperar su propia mente, pero el poder oscuro no se lo permitió. Las sombras en la habitación giraron en torno a él, susurrando promesas que arrastraban al abismo. Justo cuando Matías se sintió al borde de la locura, la visión de doña Carmen apareció en su mente, sus palabras resonando con fuerza. Un precio hay que pagar, pero hay que saber qué. Mientras la oscuridad se cernía sobre él, una risa burlona le llegó del fondo, retumbando en cada rincón de su ser. El rencor siempre regresa, y esta vez será imparable. Matías cerró los ojos, sintiéndose devorado por el horror. El tiempo se detuvo, y cada segundo lo sumergía más profundo en la oscuridad, de una elección que no podía evitar. Se atrevería a descubrir el muñeco y a dar lo que fuera necesario para salvar a Lucía, o se convertiría en otro eco en las sombras.
La respuesta estaba a punto de revelarse en medio de la tormenta implacable del rencor. La oscuridad parecía tomar vida propia, envolviendo a Matías y Lucía en una bruma espesa que aniquilaba cualquier resquicio de luz. El aire estaba cargado de una tensión casi eléctrica. Matías temía que cada inhalación lo acercara más al horror que se había apoderado de su hermana. Las sombras se retorcían y reían a su alrededor, burlándose de su angustia. ¡Lucía!, gritó nuevamente, pero su voz sonaba ahogada en el eco de risas crueles. Sin embargo, un destello de esperanza brilló cuando notó un pequeño brillo en el rincón de la oscuridad. Era el muñeco, pero no como lo recordaba. Su aspecto era grotesco, ojos hundidos, un rostro marcado por sombras danzantes y una sonrisa torcida que podría haber pertenecido a un ser demoníaco. El objeto parecía pulsar con vida propia, llamándolo, susurrándole secretos que Matías podía sentir más que entender. El muñeco le prometía poder, un poder que había consumido a su hermana. Matías se encontró dividido entre el deseo de ahorrarle a Lucía su sufrimiento y la creciente certeza de que ese poder implicaba un precio que podría ser más alto de lo que su corazón podría soportar. ¿Qué debo hacer?, preguntó, sintiendo cómo la desesperación se apoderaba de él. La risa se detuvo un instante, un abismo de silencio ocupó el espacio. Los ojos vacíos de Lucía se fijaron en él. Algo comenzó a agitarse en su interior, una chispa de reconocimiento entre la niebla de la maldad. «¡El muñeco!», volvió a repetir, esta vez con más intensidad. Pero su hermana no parecía escucharlo, apenas un eco distante de la persona que había sido. Las sombras se arremolinaron, intentando devorar su voluntad. Matías dio un paso, el deseo de salvarla superando el miedo que lo paralizaba. Al acercarse al muñeco, la risa retumbó de nuevo, pero esta vez con un tono de advertencia. «No todo el poder es para ti, no eres más que una presa», resonó una voz, profunda como el abismo. Sin embargo, su mano se extendió, tocando la fría superficie del muñeco. En ese instante, una oleada de energía recorrió su cuerpo y su mente fue asaltada por visiones. Mostraban momentos de felicidad, de risas con su hermana, pero también apuntaban a un camino oscuro y cómo había llegado a esa maldición. Cada risa, cada día que habían pasado juntos, se conectaba con el terror que ahora vivían. Sentado en el suelo, intentando asimilar lo que ocurría, Matías entendió que el muñeco no solo era un objeto, era un catalizador de sus recuerdos, de su amor y su dolor. «¡Lucía, lucha!», suplicó, pero el eco de su voz parecía desvanecerse. Las sombras comenzaron a acercarse, dominando la habitación, mientras los murmullos se convertían en gritos de rabia. «Dedícale tu alma para que ella descanse», propusieron las voces malditas. «No puedo, no debo», murmuró Matías. La lucha interna lo desgarraba. Pero el amor por Lucía lo guiaba y sabía que la decisión debía ser hecha en el momento más oscuro, cuando la luz parecía completamente perdida. «Lucía, vuelve a mí», clamó. Mientras el muñeco se iluminaba, un brillo intenso que reflejaba tanto su miedo como su esperanza. Fue en ese instante que una distancia abrumadora se extendió entre él y la figura de su hermana. Matías se sintió caer, como si un hilo invisible lo arrancara de la realidad. La risa se convirtió en grito, y el eco de su desesperación se amplificó más allá de los muros de la casa. ¿Lograría Matías salvar a su hermana del oscuro lazo que la gobierna? ¿O caerían juntos en la trampa que las sombras habían tejido? Con un estallido de luz, el destino de ambos se balanceaba en un hilo delgado, y el precio por la salvación empezaba a revelar su forma, mientras cada segundo se parecía más a una condena. La puerta crujió con fuerza, como si se preparara a abrirse. ¿Qué habría al otro lado? La sombra de una verdad aterradora asomó entre las grietas del terror. El crujido de la puerta reverberó y el aire se tornó aún más opresivo.
Matías, paralizado, sintió cómo el corazón le latía con cada vez más fuerza, como si intentara liberarse de su pecho. El muñeco seguía brillando, intentando atraerlo de nuevo, pero su mirada se mantenía fija en la entrada. Sin saber por qué, una certeza horrenda invadió su mente. Estaba a punto de descubrir algo que cambiaría todo. La puerta se abrió lentamente, revelando un oscuro pasillo que parecía extenderse sin fin. Una ligera brisa, cargada de un olor a tierra húmeda y algo ácido, sopló desde el interior. La figura de Lucía, aún atrapada en un trance, permanecía inmóvil, con los ojos vacíos, pero una risita sutil escapó de sus labios, haciendo que un escalofrío recorriera la columna de Matías. «¿Qué es este lugar? ¿Dónde estamos realmente?», murmuró, sintiéndose pequeño ante la enormidad de lo desconocido. Cada paso que daba hacia la puerta parecía más pesado, como si la oscuridad intentara arrastrarlo de regreso. La risa de su hermana se convirtió en una melodía macabra que resonaba en su mente, cada nota un recordatorio del terror que enfrentaba. Atravesando el umbral, se encontró con un pequeño cuarto, apenas iluminado por una luz tenue que parecía surgir de las paredes mismas, pulsando al ritmo de su propio miedo. Y, en el centro, un altar rudimentario, cubierto de velas derretidas y polvo, se alzaba como un foco de maldad. Alrededor, objetos inquietantes, muñecos rasgados, amuletos deteriorados y un diario antiguo, cuyas páginas amarillentas parecían susurrarle secretos prohibidos. «¿Lucía?», su voz sonó como un eco en la penumbra. Se acercó al altar, posando los ojos sobre el diario. A través de una rendija vio un símbolo oscuro, el mismo que había marcado el muñeco. En su interior supo que descubrirlo podría significar profundizar aún más en la condena que habían vivido. Pero la necesidad de saber lo consumía. Con manos temblorosas levantó el diario y al abrirlo las palabras parecieron cobrar vida. «La conexión entre este mundo y el otro es frágil. Lo que se ha perdido puede ser reclamado», leía en voz baja. Una sombra se deslizó por el rincón de su visión y Matías sintió que la temperatura del cuarto descendía bruscamente. «Los pactos son eternos», continuó. Mientras a su alrededor, la negrura del cuarto parecía reír, una risa sorda que lo ahogaba. De pronto, la voz de Lucía resonó, clara y escalofriante. «Matías, ven». La invitación era suave, pero el tono era acentuadamente intimidante. Sus ojos brillaron con una luz que no era de este mundo. «¡No te acerques a él!», gritó Matías, pero el efecto de la voz de su hermana lo mantenía atrapado, incapaz de mover un músculo. Mientras las sombras lo rodeaban, se dio cuenta que la conexión no solo pasaba por el muñeco, sino también a través de Lucía. Ella había estado allí todo el tiempo, en ese mundo oscuro, manipulada por fuerzas que no comprendía. Con renovada determinación, Matías cerró el diario y arrojólo al altar. En ese instante, la risa se apagó y en su lugar el aire se cortó, como si la esperanza se viera apuñalada por la realidad. «¿Qué has hecho?», gritó la voz de Lucía, llena de dolor. Al regresar su mirada hacia ella, vio que las sombras se habían aglutinado en torno a su hermana, atrapándola en un abrazo angustiante. «No puedes luchar conmigo, Matías. Somos uno», susurró, los ojos llenándose de un vacío impresionante. Las paredes comenzaron a temblar, resonando con la furia de la oscuridad. Algo se había desatado y no habría vuelta atrás. El muñeco, antes silente, abrió su boca en una sonrisa demoníaca, y de ella salió un eco de cientos de voces enloquecidas. Matías soltó un grito sordo, sintiendo cómo el terror se adueñaba de su ser. Mientras el cuarto se volvía incontrolable, entendió que el verdadero desafío apenas comenzaba. «Si deseas salvarla, debes sacrificarte», resonó la advertencia ominosa, y él sabía que no había vuelta atrás. En el último momento, mientras se inclinaba para enfrentar lo desconocido, Matías comprendió que el verdadero enemigo no era la oscuridad,
sino lo que había en su interior. ¿Qué haría y a qué precio? La oscuridad lo envolvía, y con cada segundo la distancia entre él y su hermana se hacía más corta, y el destino se aproximaba al punto de no retorno. La oscuridad rodeaba a Matías como una bestia sedienta, lista para devorarlo entero. Las sombras danzaban a su alrededor, y el eco de las risas se tornaban en gritos lastimeros que retumbaban en su mente, desgarrando su cordura. El muñeco, a sus pies, parecía cobrar vida, sus ojos centelleaban con un destello malévolo, mientras una risa burlona resonaba en el espacio. Matías respiró hondo, su pecho se estremecía con cada inhalación. Sabía que debía actuar, pero la conexión que sentía con Lucía lo mantenía inmóvil, atrapado en un conflicto interno entre el amor fraternal y la oscura realidad que se desplegaba ante él. La voz de su hermana, aún resonando en su cabeza, lo llamaba con urgencia, incluso mientras una parte de él quería gritarle que no se acercara. La negrura se espesó aún más. A través de ella podía notar a Lucía luchando, aunque su rostro permanecía impasible. Matías. La voz era ahora un susurro entrecortado, titilante como una llama a punto de apagarse en una tormenta. «Ayúdame». Pero al mismo tiempo, las sombras susurraban, prometiendo poder, revelaciones y una nueva forma de ser. «Sacrificio», resonó en el aire. De pronto, las velas del altar encendieron de nuevo, proyectando una luz oscura que parecía alimentarse del miedo. Matías sintió que el piso temblaba y el ambiente se encogía a su alrededor. Un retazo de memoria invadió su mente, recuerdos de risas infantiles, de Lucía corriendo por el jardín, de promesas hechas bajo la luz de la luna. Pero esos momentos se entrelazaban con una sensación ominosa, una advertencia de lo que podía pasar si decidía engañarse a sí mismo. Una ola de angustia lo sacudió. Recordó el diario, las palabras escritas que indicaban que lo que se había perdido podría ser reclamado. El miedo se transformó en determinación. Con un grito que resonó como un trueno, se lanzó hacia el altar, dispuesto a recuperar aquella parte de su hermana que ahora estaba atrapada en las garras de la oscuridad. Las sombras gruñeron, más furiosas que antes, mientras se apoderaban de los rincones del cuarto. Matías extendió la mano hacia el muñeco, el objeto de su terror, y lo tomó con fuerza. Sintió que la energía oscura lo atravesaba, un ardor que le hacía querer soltarlo, pero su puño estaba cerrado con firmeza. En ese instante, sintió el latido de su propio corazón resonar con la vida de Lucía, capaz de atraerla de vuelta. «Lucía, vuelve», gritó, apretando el muñeco, mientras una luz blanca comenzaba a emanar de su interior. La luz iluminó las sombras, y por un breve instante, Matías pudo ver algo más allá del horror. Una sombra desenfrenada se acercaba a su hermana, pero ahora había algo más, la forma familiar de Lucía luchando por emerger. «Matías, por favor». La voz de Lucía estaba llena de dolor. «No lo hagas, es un engaño». Las voces en el cuarto se entrelazaron, una cacofonía de temor y desesperación. Matías sintió que el tiempo se detenía en aquel momento, cuando el amor por su hermana y el sacrificio que deberá hacer chocaban. Y en ese instante de duda lo comprendió. El propósito no era solo salvar a Lucía, sino liberarse de los propios miedos que lo mantenían cautivo. «Te elijo a ti, hermana», dijo, sintiendo la energía renovarse a su alrededor. Una explosión de luz blanca lo envolvió, y una conexión se formó, un símbolo entre ellos que desafiaba la oscuridad misma. De repente, el cuarto comenzó a convulsionar. Las paredes vibraban y las sombras intentaron aferrarse a Matías, pero fueron detenidas por la intensidad de aquella luz. La esencia del muñeco se fue desvaneciendo, consumiéndose ante la luz que Matías había invocado. «Vuelve, Lucía, vuelve a mí». Una risa burlona surgió del fondo, como si la oscuridad se resistiera a sucumbir ante su llamado. Lleno de valor, hizo la única cosa que podía, apretó los dientes y, concentrándose, permitió que la luz lo consumiera.
En ese instante, el rostro de Lucía se iluminó, y él sintió como una fuerza poderosa lo empujaba hacia atrás. Las sombras comenzaron a desmoronarse, pero una nueva sensación comenzó a llenarlo, una sed de poder que amenazaba con envolverlo todo. «Matías, ten cuidado», llegó un último eco de su hermana. De repente, el mundo giró y todo se volvió negro al instante, dejando tras de sí lo que parecía ser un grito ahogado, un último vistazo a la agonía o a la salvación. La oscuridad se tragó todo y Matías se encontró flotando en un vacío profundo. La voz de Lucía resonó, pero esta vez era una súplica y no un grito. «Esto no ha terminado». Y mientras el silencio lo envolvía, Matías sintió un nuevo frío recorrer su cuerpo. Algo acechaba entre las sombras, algo que había despertado en su interior como si realmente hubiera pasado por un cambio irreversible. «¿Qué has despertado, Matías?», resonó una voz profunda y maligna, sembrando una certeza aterradora en su corazón. «El verdadero sacrificio apenas comienza». Matías sintió que su ser se desvanecía en la negrura, pero esa oscuridad fue reemplazada por una claridad inquietante. Estaba en una habitación desconocida, las paredes estaban cubiertas de extrañas inscripciones y símbolos que parecían retorcerse como serpientes vivas. El aire olía a humo y a algo más, algo putrefacto que le revolvía el estómago. De pie en el centro de ese lugar, Matías trató de recordar cómo había llegado allí. Podía oír el eco de su propio corazón, golpeando con fuerza como un tambor de guerra. «Lucía», susurró, su voz apenas un murmullo ante el estruendo del pánico que se apoderaba de él. Se obligó a mantenerse en pie, a pesar de la angustia que lo ahogaba. De repente, luces titilantes comenzaron a aparecer en el aire a su alrededor, iluminando la habitación como luciérnagas en la oscuridad. Cadenas de sombras serpenteantes danzaban entre las luces como si intentaran atraparlo, devorarlo. «No debes estar aquí». Una voz familiar pero distorsionada cortó el aire, haciéndolo girar sobre sí mismo. Era Lucía, pero no como la conocía. Su imagen era etérea, algo entre un susurro y un grito, una forma que parecía desgarrada por un tormento infinito. Sus ojos, normalmente cálidos y llenos de vida, ahora eran pozos oscuros de desesperación. «Matías», imploró, y el sonido atravesó el vacío como un dardo, directo al corazón de Matías. «Debes irte, no puedes quedarte aquí». «¿Qué ha pasado, Lucía? ¿Qué te hicieron?». Su voz temblaba, sintiendo que el frágil hilo entre ellos se tensaba. «Es un lugar maldito, la brujería, eso es lo que nos atrapó», gritó ella, pero el sonido se distorsionó, como si las mismas sombras trataran de ahogar su voz. De pronto, la habitación tembló y las luces temblorosas se apagaron, sumiéndolos de nuevo en la oscuridad. Las cadenas de sombras comenzaron a acercarse, con un roce helado que aceleró el pulso de Matías. «No tienes poder aquí, ni tú, ni...». «Ela», resonó la voz profunda y maligna. «El sacrificio ya fue hecho». Un eco que se burlaba de su desesperación, un desafío a su voluntad. «No, Lucía, te sacaré de aquí», gritó Matías, decidido a luchar. Pero un escalofrío le recorrió la espalda y una visión horrible se dibujó en su mente. La verdad que había estado ignorando, un secreto oscuro que se entrelazaba con su propia historia. La brujería no era solo un arte maldito, era una herencia que él nunca deseó, pero que ahora amenazaba con devorarlo. «Matías, no lo entiendes. Si detienes esto, podrías morir». La voz de Lucía sonó ahora como un susurro entrecortado, y él sintió cómo sus fuerzas se desvanecían. «¿Qué harías tú por mí? ¿Qué harías por liberar a tu hermana del infierno en que vive?» La risa burlona se intensificó, resonando en los recovecos de su mente, llena de ecos y promesas de poder.
Las sombras, al acecho, se arremolinaron alrededor de Matías. Cada paso que daba los hacía más fuertes, cada latido de su corazón les daba más poder. Recordó el diario, las advertencias, los sacrificios que ya habían marcado su vida. ¿Qué estás dispuesto a perder, Matías? La voz oscura lo envolvió, presionando hacia su interior. El verdadero sacrificio siempre reclama un precio. Sintiendo el miedo anidarse en su pecho, una decisión comenzó a formarse. Si había algo que había aprendido de todo esto, era que la oscuridad no podía ser enfrentada con miedo. Pero, ¿hasta dónde estaba dispuesto a llegar por su hermana? Mientras las sombras se aglomeraban, Matías respiró hondo, sintiendo el aire helado que entraba en sus pulmones, sobrecogedor. No voy a dejarte, Lucía, aquí termina esta pesadilla. Las cadenas de oscuridad comenzaron a estirarse, a apretarlo como un abrazo mortal, pero mientras el terror se intensificaba, algo más empezó a arder dentro de él, una chispa de determinación. No soy el héroe de esta historia, pero tampoco seré una víctima. De repente, un grito desgarrador resonó. La habitación estalló en un caos de luces y sombras. La conexión con Lucía parecía romperse, y todo se volvió un torbellino de gritos y risas burlonas. Cuando la tormenta de oscuridad se disipó, Matías se encontró solo nuevamente, en un lugar que parecía cambiar de forma. ¿Dónde estás?, murmuró, pero su voz fue tragada por el silencio. Sin embargo, un brillo tenue comenzó a formarse en la distancia. Intrigado, sin saber si debía acercarse o huir, se lanzó hacia la luz. Pero al hacerlo, una voz susurrante se alzó con un eco ominoso. Has despertado la oscuridad, Matías, y ahora las sombras vienen a buscarte. Nadie parecía estar a salvo, nadie podría predecir lo que vendría. La verdadera historia estaba a punto de revelarse, y el verdadero sacrificio por fin estaba a la vista. Matías dio un paso decidido hacia la luz que surgía en la distancia, su mente agitada, intentando calmar la tormenta que rugía en su pecho. La neblina en la que se había sumergido parecía tener voluntad propia, y cada paso que daba lo llenaba de una mezcla de esperanza y horror. La luz pulsaba, un faro en la negrura, pero en su interior una voz inquieta le decía que aquello podía ser una trampa. Cada vez más cerca, la claridad reveló un espacio que parecía familiar, pero distorsionado, como un espejo roto. Era su casa, pero no la misma. Las paredes estaban cubiertas de telarañas y el ecosistema de sombras se hacía más denso con cada latido de su corazón. Las risas distorsionadas de la oscuridad parecían susurrarle secretos que jamás había deseado conocer. De pronto, un estallido sonó a su derecha, un viejo armario se abrió y una figura emergió de la oscuridad. Era Lucía, pero su apariencia era aterradora. Su piel pálida y desgastada se iluminaba con un brillo antinatural. Matías. Su voz era un eco de dolor y anhelo al mismo tiempo. ¿Por qué has venido aquí? No puedo dejarte en este lugar. Debemos escapar de esto, respondió Matías, su voz apenas más que un susurro. No entiendes. Este lugar es una prisión, pero es nuestra prisión. Ya no hay salida, dijo ella, sus ojos destellando entre la desesperación y la locura. La brujería ha reclamado nuestras almas. El sacrificio está conectado a nosotros. Matías recordó las advertencias del diario, cómo los antiguos rituales podían encadenar una familia a un ciclo interminable de sufrimiento. Un escalofrío recorrió su columna. ¿Qué quieres decir con eso? Dímelo, exigió, mientras las sombras parecían acercarse más, como si esperaran su respuesta.
Nosotros somos los sacrificios. Nuestros antepasados vendieron nuestras almas para obtener poder. Mientras más tratemos de liberarnos, más fuerte se vuelve su guardián, gritó Lucía, su voz ahora una mezcla de terror y manía. Las luces titilantes comenzaron a parpadear intensamente, proyectando sombras aterradoras a su alrededor. Sin poder soportar la presión, Matías tomó la mano de su hermana. No podemos dejar que esto nos controle. Hay que romper esta maldición de una vez por todas, dijo, sintiendo su determinación aumentar. Pero eso significará un costo, Lucía dudó, sus ojos mirándole con una mezcla de esperanza y miedo. Podrías perderlo todo, murmuró Matías, recordando a su familia, la vida que había construido. Debía encontrar alguna manera de liberar a Lucía de este tormento y al mismo tiempo no perderse a sí mismo en el proceso. Las sombras comenzaron a retorcerse a su alrededor. Risas burlonas llenaban el aire, distorsionando la realidad misma. Matías cerró los ojos un momento, tratando de concentrarse. Sin embargo, el sudor frío comenzó a brotar de su frente y su corazón retumbaba en sus oídos. Al dejar este lugar, permitiremos que el guardián se alimente de nuevo y nos arrasará, gritó Lucía, pero Matías no podía rendirse. Una voz interna lo instaba a actuar, a desafiar la oscuridad que tanto había amenazado su vida. Nosotros no somos ellos, no somos sus sacrificios cualquier más. El pasado no define nuestro futuro, vociferó Matías, sintiendo que algo dentro de él comenzaba a arder. Apretaban sus manos, como si de esa unión dependiera el destino de ambos. De repente, un estruendo resonó y la pared frente a ellos se desmoronó. Una gran sombra emergió de los escombros y unas garras afiladas se mostraron, acercándose a ellos con una furia voraz. ¿Te atreves a desafiarme?, resonó la voz del guardián, un eco profundo y aterrador que llenó la habitación con frío helado. Matías sintió que sus piernas flaqueaban ante esa presencia, pero se obligó a permanecer de pie. «Lucía, únete a mí, juntos podemos vencerlo», gritó, mientras la sombra se arremolinaba, dispuesta a devorarlos. Pero ella titubeaba, su rostro reflejaba el conflicto entre el miedo y el deseo de ser libre. «Matías». Un rayo de luz pareció brillar por un instante. Pero en ese momento de claridad, la sombra cargó hacia ellos. Su esencia parecía absorber la luz misma. «Ahora o nunca», vociferó Matías, esperando que su hermana se uniera a él en este último intento de liberarse del horror ancestral. Mientras la oscuridad amenazaba con tragarlos, un grito resonó en el aire. Matías, con el corazón en la boca y una mezcla de valentía y ansiedad, tomó la decisión. La luz y la oscuridad chocaron en un enfrentamiento que cambiaría sus destinos para siempre. Y en medio de ese caos, una parte de él sabía que había algo más en juego, un secreto aún por revelarse. Un sonido inexplicable surgió de la sombra, como un latido oscuro, prometiendo que lo peor estaba por llegar. «El verdadero sacrificio se acerca, Matías», resonó una voz en su mente, «y el precio es más alto de lo que imaginas». La sombra se arremolinó, su forma retorciéndose en 1 y 1000 rostros. Cada uno de ellos mostraba los miedos de Matías, el eco de su propio sufrimiento. Cráneos retorcidos y risas demoníacas llenaron el aire. Cada grito en la distancia resonaba como un llamado a los ancestros malditos. Lucía, temblando, se aferró a la mano de Matías, pero la duda brillaba en sus ojos como un faro tenebroso. «Debemos actuar, o todo estará perdido», exclamó él, sintiendo el sudor resbalar por su frente. Justo cuando la oscuridad parecía a punto de devorarlos, Matías sintió una chispa de determinación. Cerró los ojos brevemente, buscando dentro de sí esa fuerza que había olvidado. «¿Cómo puedo romper la cadena?», se preguntó con desesperación. La sombra, alimentándose de sus temores, gruñó con más fuerza. «Tus antepasados te ven, les has fallado y ahora eres parte de este legado», resonó.
La voz era seductora, una tentación oscura que lo empujaba a rendirse y aceptar lo inevitable. No soy ellos, se repitió Matías, sintiendo que su corazón palpitaba con fuerza. No voy a caer en esta trampa. Pero te arrastrarán al abismo, murmuró Lucía, cada palabra golpeando como el viento frío que azotaba el exterior. No podemos luchar si no sabemos qué estamos enfrentando. Tal vez eso es lo que quieren. La incertidumbre les da poder, respondió él, buscando en su interior un rayo de esperanza. En ese instante, un pensamiento lo atravesó: la historia del diario. La clave podía estar escondida entre las páginas amarillentas, revelando secretos que los ataban a la oscuridad. Las sombras se acercaban, y la risa del guardián resonaba con la furia de 1000 tormentas. Matías apretó la mano de su hermana, su calor contrastando con el frío que lo envolvía. «Debemos encontrar el diario», gritó. «Quizás haya un encantamiento, una manera de liberarnos». «¿Dónde lo guardamos?», preguntó Lucía, el pavor dibujándose en su rostro. Pero antes de que Matías pudiera responder, la habitación pareció cambiar de forma, como si el propio lugar tuviera vida. Las paredes respiraban y distorsionaban lo conocido, llevándolos a un túnel oscuro. «Sigamos adelante», dijo Matías, su voz resonando con una mezcla de firmeza y temor. Mientras descendían por el pasillo, la luz se desvaneció gradualmente. La oscuridad lo apretaba como un abrazo mortal. El aire se tornaba pesado, cada respiración se convertía en un esfuerzo. La risa burlona del guardián se transformó en un eco lejano, un recordatorio constante de que el tiempo se les agotaba. «Matías, mira». Lucía se detuvo de golpe, sus ojos amplios como platos. Allí, apuntó hacia un rincón. Un pequeño altar, cubierto de polvo y telarañas, mostraba lo que parecía ser el diario, casi perdido entre los objetos abandonados. Su corazón dio un vuelco. «¡Eso es!», gritó él, corriendo hacia el altar mientras el guardián parecía rearmarse. La sombra se retorcía, sus garras lanzándose hacia ellos. Matías sintió que el pánico lo abrazaba, pero no podía rendirse. Cuando se aventuraron hacia el diario, el tiempo se sintió como un recurso limitado, cada segundo alargándose al ritmo de la oscuridad que se acercaba. Al alcanzar el libro, sus dedos apenas tocaron la superficie, cuando, de repente, un grito desgarrador rebotó en las paredes. «¡No lo abran!». La advertencia fluyó de la nada, como un susurro de los muertos, resonando en sus oídos con urgencia. El precio del conocimiento es su alma. Matías y Lucía se miraron, comprendiendo la desesperación de esa advertencia. Aferrando el diario entre las manos temblorosas de Matías, una decisión se formó en sus mentes. ¿Qué estaban dispuestos a arriesgar para conocer la verdad? «Esto es peligroso», murmuró Lucía, su mente debatiéndose entre el temor y la curiosidad. Los gritos de la oscuridad se intensificaban y el guardián estaba cada vez más cerca. «Si no se atrevan a abrirlo, serán devorados por el miedo», resonó su voz burlona. Matías pudo sentir su respiración gélida calar en su piel. «¿Qué haremos?», preguntó Lucía, sus ojos llenos de dudas. Antes de que Matías pudiera contestar, la decisión fue tomada. La oscuridad se cernía, y el eco de su temor era ensordecedor. «No hay vuelta atrás, debemos abrirlo o seremos prisioneros para siempre». Con un gesto decidido, Matías tomó aire, listo para enfrentar el horror que emanaría de sus páginas. Pero, en el instante en que sus dedos siguieron por el borde del diario, otra voz, profunda y oscura, advirtió: «Estás a punto de revelar secretos que jamás debieron ser desenterrados». El erguido eco de los secretos olvidados se estaba despertando, como un dragón en un letargo oscuro, y Matías supo que, sea cual fuera la verdad, salir no sería suficiente. «El precio ya fue sellado», resonó el guardián, mientras el ambiente vibraba con una energía imparable. Un rayo de luz centelleó de nuevo, pero esta vez era desmesurado e incontrolable. ¿Qué significado tendría aquel descubrimiento? ¿Era realmente liberación o condena? «¿Qué hemos hecho?»,
susurró Lucía, apretando la mano de Matías, mientras la oscuridad a su alrededor se desplegaba como un manto, evidenciando que la batalla apenas comenzaba. La luz del diario parecía un faro en medio de la tormenta, pulsando como un corazón atormentado. Matías sintió que su vida dependía de unir lo que la oscuridad había intentado separarlo. La advertencia resonaba en su mente. El precio del conocimiento es su alma. Pero el apremiante deseo de comprender qué estaba pasando, de desentrañar el oscuro legado que acechaba, era más fuerte que su miedo. «Abre el diario», dijo Lucía en un susurro tembloroso, como si cada palabra pesara toneladas. «No podemos quedarnos aquí». «¿Y si lo que hay dentro es peor que esto?», cuestionó Matías, sintiendo cómo la sombra detrás de ellos se contraía y se expandía, como una bestia a punto de lanzarse al ataque. «No tenemos otra opción», respondió su hermana, su voz casi apagada por el terror que los rodeaba. «Debemos conocer la verdad». Con un último intercambio de miradas, Matías abrió el diario. Las páginas amarillas crujieron, su sonido haciendo eco como un lamento en el abismo. Las palabras se levantaron ante él como sombras, se retorcían como si quisieran escapar. Imágenes y recuerdos flotaron por su mente. Historias de antepasados, rituales oscuros y pactos que ofrecían poder a un alto precio. Su corazón latía furioso, como si quisiera estallar. «No, no puede ser», murmuró, abrumado por los detalles horripilantes que invadían su cerebro. La marca familiar, ese símbolo que había visto en los objetos de su abuela, no era solo un emblema, era un sello de maldición, una cadena que los unía a un destino que ni siquiera podían imaginar. Mientras Matías escaneaba las letras menudas, comprendió con horror que sus propias elecciones estaban guiadas por una fuerza oscura que había estado esperando su regreso. Tal vez no eran solo sus ancestros quienes les habían fallado, también él estaba atrapado en este ciclo nebuloso. «Matías, mira», Lucía chilló, sus manos señalando con fuerza una página que parecía vibrar. Allí, un encantamiento podía ser visto, prometiendo poder y liberación. «Podemos romper la cadena». Sin embargo, antes de que pudiera replicar, un grito resonó que hizo temblar las paredes. «No lo hagas, Matías», resonó la voz del guardián, más fuerte y amenazante que antes. «Te arrastrará aún más. Los que intentan cambiar el curso de su destino solo encuentran su propia destrucción». La sombra siseaba, más palpable, su oscura forma girando a su alrededor. Matías sintió que la temperatura caía y, en un impulso, cerró el diario con un ruido seco. La luz que brotaba de él se apagó al instante, sumiendo todo en oscuridad. «¿Qué hiciste?», preguntó Lucía, su voz un hilo de desesperación. «Debes abrirlo de nuevo». «Si tuviera que elegir, preferiría vivir con la incertidumbre que confrontar esa cosa», respondió él, sintiendo que una fuerza invisible lo empujaba hacia el abismo. Pero la sombra no estaba dispuesta a dejarles ir tan fácilmente. Con un rugido ensordecedor, se abalanzó sobre ellos, convertida en un torbellino de oscuridad. «¿Y si no hay salvación?», cuestionó Matías mientras el aire se volvía más denso, casi irrespirable. «¿Y si este legado nos consume? Debemos luchar», insistió su hermana, firme a pesar del terror que la envolvía. «Por el futuro, por nosotros». «¿Luchar contra qué? ¿Contra el mismo miedo que nos ha debilitado toda la vida?», replicó. Siguieron retrocediendo, la sombra cada vez más cercana, sus garras ya casi al alcance. Y entonces escucharon el murmullo, una mezcla de susurros de voces perdidas y ecos de secretos olvidados. «La única forma de liberarse es enfrentando la verdad, Matías», decían, saturando el ambiente hasta volverlo espeso y enrarecido. Matías sintió un escalofrío recorrerlo. ¿Qué significaba realmente esa verdad? ¿Deberían abrir el diario? Sabía que en su interior había un dilema moral ensordecedor. Tenía la opción de enterrarse en la oscuridad, pero había otra. La sombra se abalanzó una vez más. Con un grito profundo,
Matías cerró los ojos y, al hacerlo, recordó los rituales de su familia, la historia que los había llevado hasta aquí y todo lo que habían perdido. Matías, Lucía la llamó con voz temblorosa, y él sintió su mano apretar la suya con fuerza. Decidido, levantó el diario una vez más. «Debemos tomar el riesgo». Su voz estalló en medio del caos. «No podemos dejar que esto decida por nosotros». Con los ojos llenos de resolución, abrió una vez más el diario, preparado para enfrentar no solo la oscuridad externa, sino la que habitaba dentro de ellos. Mientras la luz surgía, la oscuridad se detuvo, como si un estallido de energía vibrante la desafiara. «¡No pueden hacer esto! ¡No pueden romper la cadena!», gritó el guardián, su voz distorsionándose en la más pura rabia. Con el corazón disparado, Matías supo que la batalla había comenzado de verdad. Pero, ¿cuáles serían las consecuencias de su decisión? La historia aún estaba lejos de concluir, y un nuevo horror estaba a punto de revelarse. «¿Estamos listos para enfrentar lo que hay dentro?», le preguntó Lucía, mientras la luz del diario la envolvía. Matías tragó saliva, porque lo que venga ya no podremos dar marcha atrás. La amenaza no solo estaba en el presente, sino que también amenazaba su futuro y todo lo que conocían. La luz del diario brillaba intensamente, empujando a las sombras hacia atrás como si fueran oscuras figuras de humo ahogadas por el fuego. Matías sintió como un peso. Se aligeraba al momento que el poder del conocimiento empezaba a desatarse. Pero sabía, en el fondo de su ser, que todo poder viene con un precio. «Matías, ¿de verdad crees que esto funcionará?», preguntó Lucía, su voz entrecortada, pero llena de determinación. «Lo tiene que hacer. No tenemos otra opción». Mientras hablaba, su mano sostenía el diario con fuerza, dejando que el calor de la luz lo envolviera. Las páginas comenzaron a pasar solas, revelando fórmulas antiquísimas, palabras que parecían susurrar promesas de salvación y condena por igual. Esto es una invocación», dijo Lucía, al descubrir una sección que destacaba en carmín. «Podríamos invocar al guardián, traerlo ante nosotros y confrontarlo de una vez por todas». Pero la risa burlona del guardián volvió a resonar, su eco vibrando en las paredes. «¿Qué locura es esta, humanos de voluntad frágil? ¿Acaso creen que un simple hechizo puede romper lo que ha sido tejido por siglos?». La sombra se agigantó, amenazando con desbordar la luz, y Matías comprendió que cada momento que pasaban debían prepararse para lo inevitable. «No solo enfrentamos al guardián, Lucía, también estamos luchando contra la sombra de nuestras propias decisiones. Solo tenemos una oportunidad», le recordó su hermana, su mirada fija en el diario. «Debemos hacerlo juntos». «Entonces que así sea». Matías cerró los ojos, recordando cada momento que habían compartido, cada risita a su infancia, cada miedo que había enfrentado su familia por siglos. Esa fuerza unificadora debía ser suficiente para atraer a la luz, y lo hizo. Ambos, en perfecta sincronía, elevaron su voz. «Te invocamos, guardián de lo oculto. Ven a este espacio donde la luz desafía a la oscuridad. Conocimiento por conocimiento, verdad por verdad, que tu venganza se confronte con nuestro amor». La habitación tembló violentamente y las sombras estallaron, las risas se convirtieron en gritos de ira. Con un rugido ensordecedor, la figura del guardián emergió, tomando forma de una vasta sombra monstruosa con ojos del color más profundo. «¿Creen que pueden desafiarme? Ustedes son nada». Matías sintió cómo el miedo lo invadía, pero apretó la mano de Lucía. Juntos comenzaron a recitar el hechizo, sus voces elevándose hasta convertirse en un canto poderoso. La luz aumentaba, expandiéndose como un mar de fuego contra la oscuridad. Al principio, todo parecía salir mal. El guardián se retorcía y crujía como una tormenta hirviente de oscuridad. «No pueden detenerme, son solo sombras de lo que fueron», dijo mientras su voz vibraba como un trueno. Pero Matías sintió que el amor que existía entre él y Lucía era más fuerte que cualquier terror que intentaba consumirlos.
No se interpongan entre nosotros, gritaron ambos a la vez, y la luz brilló con una intensidad que nunca antes habían sentido. El guardián, temblando, retrocedió. Atrévanse a mirar. Todo lo que han hecho ha sido en vano. Matías abrió los ojos y un destello iluminó su mente. No ha sido en vano. Hemos aprendido de cada error. Hemos crecido más allá de los límites del rencor. La habitación se llenó de energía. Las cadenas de sombras que atormentaban sus corazones se comenzaban a desgastar. El guardián hizo un estruendo, sus ojos llenos de furia, pero la luz comenzó a consumirlo. «¡No puede ser! ¡No me detendrán!» Pero Matías sintió en su interior que el ciclo se había roto. El amor que tenía por su hermana superaba las ataduras que los ancestros intentaron imponer. «¡Nadie vuelve a atarnos!», gritó. El eco de su voz quebró la risa burlona del guardián, haciéndolo tambalear. La luz estalló en un brillo cegador, y en medio del caos, Matías sintió que todas las sombras se disolvían como polvo a su alrededor. Juntos, invocaron el último encantamiento. En un último estallido de poder, el guardián emitió un grito desgarrador, mientras las sombras se desvanecían, llevándose su forma con un chirrido de desesperación. Las sombras desaparecieron, envueltas en una luz que parecía no tener fin. «Lo hicimos», murmuró Lucía, mientras se abrazaban y las lágrimas de alivio corrían por sus mejillas. «Nos liberamos». Matías miró a su alrededor. La habitación quedó iluminada por una luz purificadora. Ya no era ese lugar oscuro, sino un refugio donde el pasado era solo una sombra lejana. «Lo hemos superado, Lucía. Ya no hay una cadena que nos ate». Mientras la luz destellaba, la presión en su pecho comenzó a desvanecerse. El miedo y el rencor se evaporaron. Era un nuevo comienzo, libre de las sombras del pasado. Juntos salieron de la habitación, dejando atrás el eco del terror. Matías sabía que el legado de su familia había sido transformado, y que a partir de ese día solo existiría el amor y la esperanza. Un final feliz, aunque marcado por cicatrices, pero también era hora de avanzar. Finalmente, luego de abrazar todo lo que habían atravesado, Matías se volvió a Lucía con una sonrisa. «El futuro es nuestro». Y ambos, satisfechos por lo que habían logrado, se adentraron juntos en la luz del alba, dejando atrás la oscuridad para siempre. Y tú, querido lector, ¿qué harías para romper las cadenas del pasado? No dejes de comentar tus opiniones y teorías en la sección de abajo. Si has disfrutado esta conclusión, suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las historias exclusivas que tenemos preparadas para ti. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y ayudar a que cada vez más personas disfruten de estas historias emocionantes. Y por favor, inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre el final. Compártelo instantáneamente con al menos 5 amigos que necesiten ver esta conclusión. Solo los verdaderos fans entenderán la importancia de su apoyo al canal. No esperes ni un segundo más.